Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, la urgencia, sabéis que los plazos que ha marcado el Ministerio nuevamente, igual que el año anterior, dio el mes, justo ahora en la época de estival, y termina el plazo de presentación de solicitud del fondo este próximo viernes. De ahí, bueno, de aprobarlo ya por pleno y que también pues la intervención municipal tenga un par de días para poder acceder a la plataforma y subir los datos, ¿no?, de la solicitud. ¿Algún grupo desea intervenir? La urgencia. ¿Es la urgencia? Sí. La urgencia, ¿no? No. ¿Voto a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Pasamos al punto número 2, la solicitud de adhesión. Sí, pues como decía la urgencia, de manera análoga también en 2017 se tramitó una solicitud al fondo para sentencias judiciales en firme. Sabéis que las solicitudes se hacen al fondo en previsión de la firmeza de las sentencias que están ahora mismo en trámite en este ayuntamiento para poder hacer efectivo el pago al año siguiente. Es decir, se hacen las comunicaciones de la previsión de sentencias que está previsto cumplir aquí al año que viene. De acuerdo, pues evidentemente al Real Decreto que regula la solicitud de estas ayudas en el fondo. Además, como novedad, este año se ha podido incorporar a la sociedad de Movigesa a los vencimientos de créditos de mercado, en concreto 4.576.624,90, correspondiendo al año 2019 1.585.000 de esos vencimientos de crédito de mercado. Hay una operación del ayuntamiento y las otras 4 son de la sociedad de Movigesa, y lo que vienen siendo el pago de sentencias judiciales en firme, que asciende a una cantidad máxima de 18.346.294,34. Digo cantidades máximas porque, como bien sabéis, pues siempre se negocian con aquellas sentencias o con aquellos proveedores, acreedores que podamos llegar a acuerdos de quitas de intereses o cualquier otro tipo de acuerdo, o incluso que tengamos pues el buen resultado en esa sentencia que finalmente no sea favorable. Pero bueno, el estudio de los informes, tanto del gabinete jurídico como los informes técnicos correspondientes de Tesorería Municipal, daban esos importes máximos, que es la previsión que tenemos actualmente para el año 2019, ¿no? Por lo tanto, el acuerdo primero es solicitar ese acuerdo de la disposición adicional de la Ley Orgánica 6/2015, de adhesión al fondo por las dos cantidades que he comentado. Como segundo, aceptar y cumplir las condiciones que se exigen para poder hacer hasta nuevas condiciones en tiempo y forma que se recogen en el informe económico, que son exactamente pues las mismas condiciones que siempre se recogen a la hora de adherirnos a los mecanismos del fondo. Tercero, es aprobar la revisión del plan de ajuste y documentación que se acompaña, que hay que remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es importante destacar que no hay ninguna medida nueva en el plan de ajuste, salvo las que ya incorporamos en la última revisión. No hay una medida nueva porque ha habido una buena evolución de algunas de las medidas incluidas en el mismo, especialmente por la vía de ingresos. Sabéis que hemos obtenido unas cifras importantes en las inspecciones que está llevando a cabo este Gobierno municipal, y que esas mayores cuantías de ingresos pues nos permite absorber los gastos que vamos a incorporar a través de esta financiación. Y como último punto, pues autorizar para el cumplimiento del acordado al señor interventor de este ayuntamiento que, por los medios y la forma establecida en la normativa, remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esta nueva revisión del plan de ajuste que se va a aprobar aquí, la documentación anexa, así como evidentemente la relación de procedimientos y sentencias a incluir en el mecanismo, y cuanta información pues se requiera en esa oficina virtual, que es donde tiene que acceder para cumplimentar los datos. ¿Vale? Muchas gracias. Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. El posicionamiento de nuestro grupo municipal va a ser exactamente el mismo que cuando en anteriores ocasiones se nos ha instado a aprobar la adhesión a estos fondos. Y me explico. No porque entendamos que se trata de una medida que no interese objetivamente a día de hoy a este ayuntamiento, sino porque entendemos que durante este mandato hemos recurrido en demasiadas ocasiones a medidas de carácter analgésico y no hemos terminado de ir al problema de la enfermedad. Hemos insistido una y otra vez durante el mandato en la necesidad de sentarnos con el Ministerio, renegociar las condiciones de devolución de la deuda. Entendemos que la deuda a día de hoy es una losa que afecta de manera estructural al funcionamiento de este ayuntamiento, y entendemos que Jerez merece medidas de carácter excepcional. En reivindicación de esto, nosotros
mantendremos nuestra abstención porque creemos que vamos tarde. Y ahora que cambió el color del Gobierno de este país, confiamos en que se den pasos en ese sentido. Insisto, está muy bien, Jerez necesita. La economía de este ayuntamiento necesita efectivamente medidas de carácter analgésico, nos permiten que las definamos así, pero entendemos que tenemos que ir de una vez al corazón del problema y atajar la sangría económica que padece esta administración. Y eso pasa, sí o sí, por sentarse con el Ministerio y hacerle ver que la situación en la que se encuentra este ayuntamiento necesita de medidas excepcionales, porque, insisto, el problema ya a día de hoy es estructural. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros desde Ciudadanos, de igual forma, bueno, creemos que la medida que se trae aquí pues es medicina para un ayuntamiento enfermo por una gestión inadecuada, incorrecta, sobre todo especialmente durante la última década, pero siendo sensatos creemos que cualquier partido que estuviera gobernando hoy pues se acogería a esta medida porque creemos que en el largo plazo es positiva. Decir también que el Ministerio no nos ofrece esta posibilidad porque seamos los mejores de la clase ni porque seamos los más buenos, ¿no? Nos ofrece esta posibilidad precisamente por nuestra situación, porque tenemos la posibilidad. Tenemos esos 18 millones de euros de sentencias firmes, algunas no son firmes, pero bueno, se sospecha que puedan llegar a ser firmes, y si no pagamos, pues esos intereses de demora serían mucho peores que el hecho que otro hecho, y porque tenemos también graves desfases de tesorería, conllevaría graves desfases de tesorería si se lleva a cabo este pago, como así también lo dicen los propios informes de tesorería del 2 y del 31 de agosto. Valoramos de igual forma el plan de ajuste, desde nuestro punto de vista, el hecho de que no sean necesarias medidas extraordinarias. Sí decir que el coste de esta financiación, si es el tipo de prudencia del año que viene, en torno al 0,83%, pues será superado por parece que puede haber un aumento de ingresos por la mejora de la economía, con lo cual ese coste se vería superado por el aumento de los ingresos y por la mejora de los ratios de recaudación. Sí recordarle también al Gobierno municipal que el propio informe económico ya le avisa de la necesidad, esa condición de cumplir con la reducción del 5% en el capítulo de gastos del capítulo 1 y 2. Le recuerda también la necesidad de financiar servicios públicos pues al 100%, hasta el 100% en esos 3 años, y también nos recuerda a todos pues que tenemos la necesidad de negociar con el Ministerio de Hacienda pues otra serie de condiciones, ¿no? Porque para no atentar contra la calidad de los servicios públicos que se prestan en Jerez, y eso desde luego es obligación de todos. Por último, decir que valoramos el hecho también de que sea una petición de máximo. Somos conscientes de que en un futuro puede ser que no acudamos a esos 23 millones de euros, sino que se necesiten muchos menos, y esperamos que el siguiente Gobierno que gobierne a partir de junio del año 2019 pues lleve a cabo una correcta gestión para que ese importe que se solicita al día de hoy finalmente por una correcta gestión pues se vea reducido, con lo cual nuestro voto sí será a favor de esta medida. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. Decir varias cosas. Nuestro voto va a ser a favor, y va a ser a favor porque entendemos precisamente que para evitar esa sangría, esto no significa que nos adscribamos a una financiación ya de pleno, simplemente es la posibilidad de adscribirnos a ella en caso de necesitarla. Entendemos que de esta forma hay manera. El Ministerio da un plazo y nos ajustamos y aprovechamos ese plazo porque, lógicamente, la situación financiera que presenta nuestra ciudad no es nada buena, no es halagüeña, con lo cual siempre garantizamos que en el peor de los casos es mejor pagar un 0,8% que nos ofrece los fondos de ordenación que el 8% de intereses de sentencias que pueden estar en firme próximamente. Eso por un lado. Después también hemos visto que la alteración, no se produce ninguna alteración, mejor dicho, en el plan de ajuste. Hay modificaciones, pero que realmente no interviene en medidas drásticas ni en ninguna otra medida adicional del plan de ajuste. Hay unos mayores ingresos que se especifican bien en los informes tanto de intervención como en el informe económico, y lógicamente el plan de ajuste no se altera. Por estos dos motivos entendemos que el apoyo se va a tener con respecto a esta adhesión, ¿no? Pero sí decir dos cosas. Decirle al PSOE, al Partido Socialista, que tenéis la oportunidad nuevamente de luchar contra la Ley Montoro, lógicamente, que la herramienta que tiene la Ley de Estabilidad Presupuestaria, todas y todas conocemos que es el techo del gasto, es decir, que ya también se aproveche para esta inquina quitarla de en medio.
Y después, que no nos parece legítimo, no nos parece de derecho que haya empresas a las que están aquí en el anexo de tesorería que tienen dos líneas de comercio o de beneficios o de forma de actividad, ¿no? Dos líneas totalmente claras. Una, la actividad que realizan, el servicio por el que prestan y cobran un margen comercial, es su actividad económica principal, y la otra, que tengan una actividad económica financiera, es decir, resulta de que a mí me interesa que tú me debas porque así yo cobro unos intereses que cada vez son mayores y que, oye, qué bien, ¿no? Cobro por el servicio y cobro por los intereses de demora. Y hablo de grandes empresas como Urbaser, como Endesa, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, Urbaser ya en el 19 termina, se finiquita la concesión, pero que hay otra. Y con esto quiero decir que nos tenemos que sentar todos y todas para poner esto en pie y las cartas boca arriba y que esta segunda línea de negocio se acabe, porque un ayuntamiento no está para facilitar estas actividades económicas, financieras. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, por todos estos motivos, nuestro voto va a ser a favor, pero instando, por tanto, al Gobierno de aquí local de que nos sentemos todos en una mesa de trabajo para estudiar la deuda que tiene Jerez y poner pie en pared a este tipo de actividades con las grandes empresas. Muchas gracias. Sí, bueno, por partes. Voy a empezar, Maribel. La última intervención, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo también, el Partido Socialista, con el tema de los intereses. Usted sabe que viene impuesto por normativa europea, la ley de morosidad. Yo ya le he comentado en alguna ocasión que podemos sentarnos a trabajar algún tipo de propuesta encaminada precisamente a plantear en el Congreso algún cambio legislativo. De hecho, la ministra ya ha anunciado cambios en la ley de estabilidad y, por lo tanto, yo creo que es una buena ocasión para poder presentar medidas que además pues reviertan en la mejor situación también de nuestro ayuntamiento, ¿no? En la misma línea que comentaba el compañero Raúl de renegociar, pues exactamente, además yo le puedo adelantar ya que tendremos una reunión con la ministra de Trabajo, con la señora alcaldesa, en la que plantearemos pues esas medidas de solución, y enlazo con el señor Pérez, en la que continuaremos en junio del año que viene este gobierno pues dándole la solución que estamos dando y no provocando los problemas. Precisamente, además, es muy útil el tema de las elecciones, porque con gobiernos responsables, como usted decía, y con buena gestión es como se evitan este tipo de circunstancias, ¿no? A mí me llama la atención que el Partido Popular no haya querido intervenir aquí. No sé tampoco ni el sentido del voto, entiendo que van a votar a favor, porque lo que vamos a aprobar mayormente, y más de un 90%, son facturas de su época, ¿no? Entonces, me llama la atención que no vayan a comentar nada. De todos modos, bueno, yo creo que es importante también que los ciudadanos y ciudadanas sepan lo que se aprueba, sepan las facturas que hay, ¿no? Y sepan pues la realidad de los hechos. Nosotros daremos cumplida cuenta en el portal de transparencia pues de estos 18 millones de euros de sentencia, de dónde viene, del origen, que están además perfectamente detallados en informes técnicos de esas facturas. Y por poner un ejemplo un tanto curioso, la factura de la luz de los colegios en el año 2013 o en el año 2014, que están sin pagar, o factura de alumbrado público de la calle, la que todos los ciudadanos necesitamos para poder salir a nuestras calles por la noche, en noviembre, en octubre de 2014, en 2013, pues 500.000 euros, 600.000 euros de facturas que se dejaron no solo sin pagar, el problema es que se dejaron en los cajones. Ese es el problema que siempre venimos reiterando, que este es un ejemplo de un afloramiento de facturas que habían en los cajones. 5 millones de euros en la luz, pero es que si nos vamos también a la limpieza viaria, a la recogida de residuos, pues hay 7 millones de euros, y entre ellos 5.700.000 euros de la antigua agencia, de la empresa que los señores del Partido Popular mal vendieron y que no liquidaron. Estas facturas, todas estas que están aquí, detalladas en columnas, estaban todas en los cajones, y los señores que gobernaron antes, en una pésima gestión, pues no la sacaron adelante y no la pudieron pagar. El consorcio metropolitano, por ejemplo, todos los años de la legislatura anterior sin pagar, señor Pérez, todos los años de la anterior legislatura. Mire, 2017 y 2018, los pagos, el detalle de los pagos por tesorería, este gobierno municipal pagando 2017 y 2018, y además pagando cantidades de años anteriores, más de 3 millones de euros que tenemos que pagar de la dejadez de la anterior legislatura. Y no traemos el consorcio de bomberos porque nos sentamos, este gobierno, nos sentamos con el director, con el presidente del consorcio, para hacer frente a la abultada deuda que teníamos también de la anterior legislatura. ¿Izquierda Unida?
Gracias, señora presidenta. Al hilo de lo que comentaba el señor Galván y sin quitarle parte de razón en lo que expone, sí varias cuestiones que me gustaría dejar sobre la mesa. La primera es que estos fondos, a quienes terminan beneficiando en última instancia, es a las grandes empresas que son las que tienen el músculo para denunciar a un ayuntamiento como este en los tribunales e imponerse en los mismos. Y bueno, ahí tenemos la relación de grandes empresas que se van a beneficiar con esta medida, lo cual no significa que yo entienda que a día de hoy ustedes tengan muchas más alternativas, que reconozco que no las tienen. Pero por eso decía, es importante que con el Ministerio pongamos varios asuntos sobre la mesa. Uno, el modelo de financiación de las administraciones locales. A todas luces insuficiente. Llevamos mucho tiempo pidiendo que se abra ese debate. Los ayuntamientos, las administraciones locales están siendo infrafinanciadas y desde luego tenemos muchos problemas para poder prestar los servicios públicos. Precisamente los ayuntamientos, que somos los que tenemos las mayores competencias y los que trabajamos más cerca del ciudadano. Importante que hablemos acerca de los criterios de reparto de la participación en los ingresos del Estado. Lo hemos hablado en alguna que otra ocasión entre los grupos. Jerez está siendo agraviada y no se está teniendo en cuenta la amplia extensión de su término municipal. Tenemos que reivindicar nuevos criterios, lo hemos hablado e incluso hemos aprobado propuestas en este pleno. A ver si aprovechando el cambio de color, insisto, en el Gobierno salen adelante reivindicaciones como esta. Y desde luego, en última instancia, insisto, con lo que comentaba en mi anterior intervención, medidas de carácter excepcional. Este ayuntamiento no es un ayuntamiento cualquiera, no está en la situación de un ayuntamiento cualquiera y no necesita exclusivamente las medidas que se aplican a un ayuntamiento cualquiera. Necesita medidas de carácter excepcional, dada la situación en la que se encuentra, y creemos que el Ministerio debe pues ser consciente de ello y facilitar pues que este ayuntamiento pueda tener acceso a la financiación y pues en este caso ir haciendo frente al pago de la deuda sin que ello impida que pueda prestar los servicios públicos como corresponde, que no es ni más ni menos que como los jerzanos merecen. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, para que nos entiendan los jerzanos, voy a explicar nuestro posicionamiento en 5 claves. La primera de ellas, no hemos intervenido porque creemos que es una medida positiva para esta ciudad, justo lo contrario a lo que decía la señora Mamen Sánchez antes de entrar a ser alcaldesa. Ella hablaba de la que ha caído ya por 5ª vez en la trampa de Montoro. Tanto criticó que cuando llegara al Gobierno iba a romper con Montoro, le ha faltado irse a tomar una cerveza con Montoro. En segundo lugar, hay que destacar que el PSOE... Sí, muchas gracias. En segundo lugar, el PSOE ha recibido en estos últimos años más de 200 millones de euros y a pesar de ello se tarda más en pagar a los proveedores y la ciudad está como está. Más de 200 millones de euros ha recibido el Gobierno del Partido Socialista en Jerez, principalmente del Gobierno del Partido Popular en España. En tercer lugar, todas las sentencias de las que usted hace referencia son de reclamaciones que se han hecho durante el periodo del Partido Socialista, concretamente del año 2016, del año 2017, del año 2018. Por poner un ejemplo, la de Urbasé de la que usted habla es un acto recurrido por desestimación por silencio de la reclamación previa del 16 de marzo de 2017. Aquí está el procedimiento que se interponen porque ustedes, después de 2 años, no han pagado la factura. Por poner otro ejemplo, y usted ha hablado de que a Endesa no se le paga factura del año 2013. Se le olvida a usted que en el fundamento segundo de derecho de la sentencia que habla de Urbasé, habla de que se deben facturas del año 2009. ¿Se le olvida a usted hacer referencia al año 2009? Viene aquí claramente, tiempo comprendido del 1 de julio del año 2009. Yo sé que ustedes no se sienten muy orgullosos de esa etapa. Yo tampoco me sentiría orgulloso si fuera ustedes. Pero del año 2009, cuando Jerez estaba oscura, como recuerdan todos los jerezanos, Jerez oscura y esa factura sin pagar. Y aparte, por cuarto lugar, tienen ustedes una estrategia bastante peligrosa. No pagan las facturas que deberían de pagar y lo que hacen es obligar a esos proveedores a acudir a los tribunales para que sea el Gobierno el que al final pues pague esa factura y eso al final redunda en una mayor deuda. Y por quinto lugar, también destacar que todo este fondo de ordenación nos obliga a hacer un plan de ajuste que me gustaría también explicar qué es lo que se va a hacer con ese plan de ajuste. Simplemente y muchas gracias.
Bueno, lo primero, usted sabe perfectamente, no por mucho que diga, que la única vía de financiación que este ayuntamiento tiene posibilidad es la que nos dejó en el estrangulamiento de los planes del señor Montoro, que por cierto ya afortunadamente pues lo sacamos del ministerio, ¿no? A mí me hace gracia, primero, que usted se invente la factura. O sea, yo no sé si piensa que que los concejales somos tontos, que los ciudadanos son tontos, que no tienen acceso al expediente, que usted no lo ha visto, por cierto, porque está preguntando que dé una explicación del plan. Eso es señal de que no ha visto siquiera el expediente. Pero vamos, es que esto es de género, el expediente, la relación de facturas clara es la que está en este expediente de los 18 millones de euros, que corresponde, como he enseñado, con documentación perfectamente a la fecha de factura. Claro que los procedimientos judiciales han sido en esta legislatura. Claro que tienen que ser los recursos y atender la factura que dejaron, pero la fecha de factura 2013 y 2014, todas las de Urbaser. No se preocupe que se lo voy a colgar. Mire, ustedes tendrían que explicar por qué el saldo con los grandes proveedores era de 56 millones de euros, debíamos en mayo del 2015. 56 millones de euros, aquí está el detalle, todos los grandes proveedores y la deuda en junio de 2015. 56 millones, ahora estamos en 51.318.000, es decir, una cifra inferior a la que había al principio de la legislatura, 56 millones, sin contar todos los millones que ustedes dejaron en los cajones, que tiene narices, la que liaron en Agensa, que ya veremos ahora, que por cierto estamos a punto de cumplir con la integración contable. Y que hable usted de plan de ajuste, me parece normal que hable usted de plan de ajuste, si vuestro plan de ajuste se basaba en el despido de trabajadores, en el recorte en el servicio de limpieza y recogida de residuos. Ustedes recortaron la limpieza viaria de esta ciudad en 4,5 millones de euros. Despidieron arbitrariamente a trabajadores, mientras que nosotros apostamos por la internalización de servicios, como la ayuda a domicilio, apostamos por la internalización de servicios como el mantenimiento de alumbrado. O ustedes venden patrimonio, como hicieron con el agua, o lo malvenden, mejor dicho, 80 millones de euros. ¿Y qué dejaron con el dinero? Porque la factura no la pagaron, como se ha demostrado. Todas estas facturas son de Agensa, todas. Este listado de 5.700.000 euros es de Agensa. Este listado lo tenían que haber pagado ustedes con los 80 millones de euros. ¿Qué hicieron con los 80 millones de euros? Todos sabemos lo que hicieron. Y todos sabemos los planes de ajuste suyos en lo que consistían. Privatización, despido de empleo público, porque se llaman el ADN, si además no lo tienen por qué ocultar, si tienen que estar orgullosos de hacerlo. La derecha siempre ha actuado así, es vuestro ADN y ustedes pues lo hicisteis aquí en el ayuntamiento en el tiempo en el que gobernasteis. Y a diferencia vuestra, el plan de ajuste, señor Espinar, que yo le invitaría la próxima vez a que acudiera a ver los expedientes a secretaría. Usted acude y lea los planes de ajuste que hacemos nosotros y se lea los informes económicos, informes técnicos, donde habla que no necesitamos ninguna medida para poder pedir 18 millones de euros de financiación, porque estamos cumpliendo con las inspecciones fiscales que hizo este gobierno municipal en la ciudad y que ustedes también, por cierto, decidieron no hacer ninguna inspección fiscal, porque dieron órdenes de no hacer inspecciones fiscales en esta ciudad y que los ciudadanos dejaran de pagar aquello que les correspondía por ley. Y nosotros sí estamos haciendo un trabajo intenso en esas inspecciones que nos está permitiendo mejorar la situación y poder obtener financiación para pagar la deuda que ustedes dejaron en los cajones. ¿No se ha leído el documento? Vale. Bueno, pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Buenas tardes, se levanta la sesión.